Muy buenas tardes para todos. El día de hoy hablaremos sobre la actividad número 2 de contabilidad financiera que habla sobre los instrumentos financieros. Empezaré presentándonos. Mi grupo está conformado por Diana Lorena Leal, Sergio Alejandro Benavides, y Natalia Forero. ¿Quién les habla? ¿Qué es una inversión? Una inversión es una colocación de dinero representado en instrumentos o títulos, valores u otros documentos comerciales que otorgan un derecho económico construyendo un activo financiero. ¿Qué instrumentos respaldan las inversiones? Las inversiones están respaldadas por acciones, bonos, cuotas de interés social, cédulas de capitalización, letra de cambio, aceptación bancaria, papeles comerciales, facturas cambiarias y pagaré. La acción es un título de valor certificado emitido por sociedades anónimas o asimiladas. Estas están divididas por ordinarias, preferencial, al portador y goce o industria. Estos bonos están siempre emitidos entre 1 a 10 años con método de financiación y pues se pagan intereses fijos durante su vida útil y al vencer se paga el valor nominal. Estos están divididos en cupones y convertibles en acciones. Las cuotas de interés social, bueno, estas se miden según el valor del mercado o el valor de la certificación de los estados financieros. Las cédulas de capitalización, pues es un contrato o una póliza. Una letra de cambio es el medio en el cual se celebra un contrato, el cual se evita el trámite de realizar la escritura pública pues para su validez. Una aceptación bancaria es la letra firmada para un beneficiario, el cual se negocia con una entidad bancaria. Los papeles comerciales, pues estos son títulos comerciales usados por sociedades anónimas. Las facturas cambiarias son facturas de venta y pues un pagaré es un documento comercial en el cual se compromete a pagar la cantidad estipulada pues en un periodo determinado. ¿Cómo se dividen las inversiones? Las inversiones se dividen según la intención de realización y el tipo de renta. Bueno, para la intención de realización se están divididas en dos, en temporal y permanente, y en tipo de renta están divididas entre fijas y variables. Más adelante en la presentación, mi compañera les va a explicar un poco más a fondo sobre ello. Y por último, ¿qué son los instrumentos financieros? Estos instrumentos financieros son documentos comerciales que otorgan un derecho a una obligación de entregar y recibir efectivo o activos financieros. Hola, buenas tardes. Entonces, cuando una inversión es un activo corriente, entonces decimos que una inversión es un activo corriente cuando el periodo que se tiene para que éste se haga efectivo sea menor a un año. ¿Cuándo son instrumentos financieros las inversiones? Una inversión es un instrumento financiero cuando el objetivo es buscar rentabilidad. Dentro de este grupo encontramos algunas inversiones como los CDTs, las acciones, los bonos, las cédulas de capitalización, que siendo inversión, su objetivo principal es obtener rentabilidad sobre la inversión inicial otorgada. ¿Qué activos financieros son instrumentos financieros? Tenemos el efectivo o el equivalente al efectivo, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, los CDTs, las acciones, las cédulas de capitalización y los bonos. ¿Qué inversiones no son consideradas instrumentos financieros? Para que sean consideradas instrumentos financieros, bien sea deben cumplir con la definición o con el objetivo de un instrumento financiero. En este caso, ¿cuáles no son consideradas? Los activos y pasivos no financieros. ¿Cuáles son estos? Los inventarios, la propiedad, planta y equipo y algunos de los intangibles y los gastos pagados por anticipado. ¿Por qué? Porque no dan un derecho a recibir dinero y algunos como los anticipos a proveedores y anticipos para impuestos no constituyen ni cumplen la definición de instrumento financiero. Otro caso es cuando hay inversiones en empresas asociadas, conjuntas o en negocios subordinados. ¿Por qué La razón de esto es porque el objetivo principal de esta inversión es ejercer control sobre estas otras empresas. No es considerada la multa o demanda por daños y perjuicios, ya que no hay un carácter contractual en este tipo de documentos. No son consideradas ni los arrendamientos, ni los derechos por obligaciones laborales derivadas de los beneficios o planes de beneficios a los empleados.
Por último, no son consideradas como instrumento financiero los activos o pasivos que dependen de un contrato, aquellos como provisiones, activos o pasivos contingentes, aquello que debemos provisionar para, por ejemplo, los impuestos, para poder dejar esto causado, y definitivamente no hay un carácter contractual. Gracias. Bueno, ¿cuál es la diferencia de activo financiero e instrumento financiero? El activo financiero pues es el activo intangible que da derecho de recibir ingresos al comprador, que se denomina propietario, de parte del vendedor, quien es el emisor. Mientras que el instrumento financiero es un contrato que da origen a estos activos financieros. Piden 5 ejemplos de activos financieros. Entonces uno es el efectivo, que normalmente son las divisas. Pero hay que tener en cuenta que no toda moneda extranjera se considera una divisa. Para eso tiene que cumplir 3 requisitos. 1, estabilidad relativa. 2, ser aceptada como un activo de reserva. Y 3, ser aceptada para transacciones internacionales. Los ejemplos típicos que tenemos de divisas son los dólares americanos, el euro, la libra esterlina y los yenes japoneses. El segundo ejemplo de activos son los bonos, que son valores de deuda emitidos por entidades públicas y por entidades privadas luego de hacer algunos procedimientos que los avalen para poder emitir bonos. Las acciones, que es la adquisición de compra de parte de una compañía. Los TIDIs, que son títulos de devolución de impuestos, que se consideran desmaterializados porque no se emiten títulos físicos y sirven para cancelar los impuestos de la DIAN durante el año siguiente a la emisión de los mismos títulos. Por último, están los forward. Los forward son contratos donde las partes se comprometen a intercambiar un monto específico de monedas en una fecha futura a una tasa determinada. No confundirlo con los contratos de futuros, que son acuerdos para hacer una entrega, el que está en la posición corta, así se conoce, o aceptar la entrega, que se conoce a la persona que está en la posición larga, en una fecha posterior de una cantidad fija de activos financieros de una calidad específica y en un sitio y a un precio determinado. ¿Cómo se clasifican los activos y qué características tienen de acuerdo con la NIF? Se clasifican en instrumentos de deuda, acciones y de renta fija. Los instrumentos de deuda estipulan una cantidad fija a pagar durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el préstamo bancario. Esto genera un activo financiero para el banco y un pasivo financiero para el deudor. Las acciones, que como vimos son inversiones en sociedades, no garantizan una rentabilidad y depende realmente del resultado de la empresa y de la gestión de la administración. Se consideran inversiones de riesgo alto, por lo cual se espera un rendimiento igualmente alto. Las de renta fija generan rendimientos fijos que se pactan desde el comienzo, y el ejemplo clásico es el CDT. Son inversiones de riesgo mínimo y por lo tanto rentabilidad mínima. Normalmente la rentabilidad real en algunas ocasiones apenas logra cubrir el valor del dinero del tiempo, que es la inflación. En países como Japón, inclusive a veces este rendimiento llega a ser negativo. ¿Cómo se presentan los instrumentos financieros? Entonces, si son convertibles en dinero a menos de 90 días, se clasifican como corriente en el equivalente de efectivo. Los convertibles a más de 90 días se clasifican como activo corriente en activos financieros, y los convertibles a más de un año se presentan entre los activos no corrientes como activos financieros. Su valoración o evaluación se hace a través del método de costo para aquellos activos de corto plazo, y consiste en comparar el costo en libros con el precio de mercado, si existe, o con el valor intrínseco, mientras que los de largo plazo se evalúan a través del valor razonable, que no incluye el costo de transacción para su valoración, ya que dicho costo fue contabilizado en el registro inicial. Para ello hay 3 técnicas: el enfoque de mercados, que utiliza los múltiplos; el enfoque de ingreso, que lo que hace es utilizar los flujos de caja futuros descontados a presente; y el enfoque de costos, que evalúa el costo de reponer el activo. ¿Qué se debe revelar sobre estos activos financieros? Primero, se colocan el resumen de las políticas contables referentes a ellos, se manifiestan las bases usadas en su medición o evaluación, se presenta información relevante para entender mejor dichos activos, se muestran cuánto es el valor en libros y su clasificación dentro del plan de negocio, y muestra una información específica de cuándo se usa el valor razonable, es decir, qué tipo de metodología o de técnica utilizó para poderlos evaluar o valorizar. Ok, muchísimas gracias por la atención.